Buenos días, muchas gracias. Ya les hemos agradecido muchas veces, pero les quería agradecer a todos. Yo sé que varios de los ponentes y de los comentaristas y presentadores vienen de lugares muy lejanos, entonces muchas gracias especialmente a ustedes por venir de tan lejos, a acompañarnos y, como decíamos, una labor de motivar y de convencer a la región en Latinoamérica en el potencial de estos estudios. Ya se han mencionado mucho las características de estos estudios, voy a tratar de minimizar esa parte. También tenemos afuera folletos donde describimos el estudio mexicano, entonces voy a pasar muy poco tiempo hablando de esa parte. Lo que pensamos hacer es, en esta presentación, presentar acerca de las trayectorias de salud que podemos obtener ya a través del estudio mexicano, y básicamente se los voy a describir. En 1999 empezamos a platicar de hacer un estudio prospectivo longitudinal similar al americano, y se empezó la primera ronda en 2001. Aquí ven ustedes, la primera ronda se inició en 2001 con una muestra de 15.100 personas del cohorte nacido en 1951 o antes, que tenían 50 años entonces o más. Después lo seguimos en la ronda 2 en 2003, en ese momento ya teníamos 540 muertes de los que empezaron. Después hubo un momento de pausa y regresamos a visitar a los mismos informantes en 2012, la línea roja que les estamos dando seguimiento en la ronda 3 y en la ronda 4. Pero en 2012 agregamos muestra nueva del cohorte que queda vacío para representar otra vez a las personas de edad 50 más. Agregamos muestra del cohorte nacido de 52 a 62, con más o menos 6.000 personas que se agregan a los que siguen vivos aquí. En ese momento, en 2012, encontramos a 2.742 que ya habían fallecido, y el acumulado de mortalidad son 3.200 personas. Esperamos, planeamos, como ya anunció y hemos estado anunciando, en 2015, en octubre, vamos a campo en la ronda 4 con el INEGI y todos los investigadores nuevamente. El contenido es multitemático, como ya lo han descrito para el HRS, es muy similar al HRS. A veces da miedo que tan similar es, pero está adaptado al contexto mexicano. Una característica única del estudio mexicano es que tiene un énfasis en la migración hacia Estados Unidos. Los cohortes de edad 50 más, por ejemplo, entre los hombres, el 15 a 16% de los hombres que viven en México de edad 50 más fueron migrantes en algún momento a Estados Unidos. Entonces nos interesa mucho estudiar en la comunidad científica cuál es el efecto de largo plazo de esa migración en algún tiempo de su vida. Les quiero mostrar entonces, lo que decidimos hacer es mostrar una serie de resultados de lo que ya están haciendo los investigadores a partir de las bases de datos de las 3 rondas. Lo que decía ayer con unos compañeros que platicábamos de la historia viendo hacia atrás, es que la tercera ronda realmente estableció el estudio como un estudio de potencial que puede hacer estudios de trayectoria, que puede marcar la pauta para hacer, como decía Carlos Cano, algunas proyecciones para políticas y tomar decisiones. Se podían hacer antes, pero ahora de veras se disparó con la tercera ronda. Entonces les voy a presentar resultados de algunos investigadores, este trabajo con César González del Instituto Nacional de Geriatría de México, Alberto Paloni de Wisconsin, y este es un estudio de mortalidad que está presentando las curvas de Kaplan-Meier de sobrevivencia de los adultos. Si los empiezas a ver en 2001 y los seguimos hasta 2012, podemos ver la curva de sobrevivencia y vemos aquí la línea azul son personas que en 2001 no tenían ninguna enfermedad crónica o infecciosa en ese momento, no reportan ninguna. En las 2 líneas que siguen, una que están empalmadas, pero una son las personas que solamente reportaron en 2001 tener una enfermedad crónica, de las 6 principales, como cáncer, enfermedad del corazón, haber tenido algún infarto, una embolia, enfermedad pulmonar, mientras que la otra que está empalmada son personas que nada más reportan tener una infecciosa y no crónica, por ejemplo, una infección del hígado, una infección del riñón y tuberculosis, por ejemplo.
Y la parte de la mínima de abajo, la de más abajo, es la sobrevivencia entre los que reportan en 2001 que tienen los dos, al menos una crónica y al menos una de las infecciosas. Entonces vemos el impacto de las infecciosas todavía y cómo marca la diferencia de tener ambas, le marca una sobrevivencia menor a la población mexicana. Para hacer el comercial, le aprovecho, estamos lanzando mañana, al final del evento aquí, un volumen especial de la revista Salud Pública de México. Está un cartel afuera anunciándolo y se están publicando muchos de estos trabajos con las 3 rondas del estudio. Entonces, investigadores de muchas instituciones mexicanas y en el extranjero contribuyeron a un volumen que se revisó por pares y está resultando en una publicación que se presenta mañana. Está accesible por internet, la revista Salud Pública de México ya la tiene en internet. Entonces, este paper aparece ahí. Entonces, resulta que el riesgo de morir es 3 veces más alto para aquellos que tienen tanto enfermedades crónicas e infecciosas al principio del periodo comparado con aquellos que solamente tienen enfermedades crónicas. Y ahora voy a pasar a un estudio también que sea en el mismo volumen por Amit Kumar, que es un estudiante de doctorado en Texas, y Soha Malsny, que está aquí con nosotros, profesora de Texas, de Venezuela, y algunos otros coautores que presentan el efecto de obesidad en la incidencia de discapacidad y mortalidad en los mexicanos de edad 50 más. Estos son los riesgos de morir por mortalidad con relación, en función del índice de masa corporal. Entonces, lo que ven en el eje horizontal es el índice de masa corporal, aquí de 15 hasta 40, donde está aquí, este es el área de bajo peso, el área de peso normal, sobrepeso y obesidad mórbida. Entonces vemos aquí la probabilidad de morir, el riesgo de morir comparado con, en cuanto al índice de masa corporal de 2001 a 2012, el periodo que cubren las 3 encuestas. Entonces vemos que la razón de morir más baja, la razón de momios de morir más baja ocurre cuando el índice de masa corporal está en el 25.4 comparado con los niveles más altos o los niveles más bajos. Entonces resulta que hay un efecto protector de acuerdo con lo que reportan los autores, comparado con los más altos o los más bajos. Esos son resultados muy interesantes que pueden hacer los investigadores basado en las 3 encuestas del estudio. Otro estudio está presentado por Joseph Sáenz, un estudiante de doctorado que calcula el riesgo de desarrollar discapacidad en los 11 años del estudio otra vez, pero es discapacidad nueva, o sea, el inicio de la discapacidad. Entonces inicia el estudio con personas que no presentan ninguna discapacidad al principio del periodo en 2001 y cuál es la probabilidad de que desarrollen alguna al final de los 11 años, a lo largo de los 11 años. Entonces aquí está la razón con respecto a los que tienen, y por educación, perdón. Esto es por años de educación, los que tienen 0 años, de 1 a 5, 6 y 7 o más. Y aquí estamos viendo la referencia, la razón, del riesgo de presentar discapacidad en 11 años con respecto al grupo referencia, que son los de 7 o más años de educación. Y vemos que efectivamente se dispara y que hay, como decía Luis, un gradiente muy importante aquí con respecto al inicio de la discapacidad. Lo decía Aileen en su presentación más temprano, que cuando podemos estudiar el onset, el inicio, es que podemos empezar a proyectar qué podría pasar en el futuro. Y ahorita les vamos a presentar algunos resultados de esos también. No nada más estudiamos la prevalencia, pero el estudio longitudinal nos permite estudiar la incidencia. Entonces vemos aquí que efectivamente, lo que no les expliqué, las 2 líneas, la línea continua es cuando controla nada más por aspectos sociodemográficos y la combinada es cuando ya controla por aspectos económicos y de salud. Entonces baja un poquito el riesgo de desarrollar la discapacidad, pero en cualquiera de los dos casos. Carlos Díaz Venegas es un demógrafo
trabajamos con Sergio de la Vega de la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en Xochimilco, en un modelo longitudinal de trayectorias del número de limitaciones en actividades de la vida diaria por edad y por años de educación. Entonces aquí está la curva del número predicho de discapacidad que va a ir presentando la población de acuerdo con su edad, y estas son las dos líneas para los que tienen 6, el azul, los que tienen 6 o menos años de educación, y los que tienen la roja, 7 o más años de educación. Entonces aquí ya empezamos, como decía, a trazar trayectorias que nos permiten después entonces proyectar qué va pasando con la población y empezar incluso a controlar por algunos aspectos. Podría haber presentado solamente el grupo de 60 años y seguirlos, etcétera, pero estamos presentando esto. Pero nos permite ver, o espero que les permita ver el potencial de los estudios longitudinales ya en este momento. Ahora voy a pasar, porque quisiera otra vez proyectar un poco el futuro, voy a pasar a la importancia de diabetes, ya que empezamos a ver mucho la obesidad. Entre los mexicanos de la población de 65 o más, en 2012, de acuerdo con la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud en México, la prevalencia de autorreporte de diabetes era el 41%, y sale muy parecida en la ENASEM, en el EMHAS. Y el sobrepeso y la obesidad, el sobrepeso del 40%, la obesidad del 30%, y los que presentaban obesidad abdominal es el 82%. Eso para marcar la importancia del problema y lo que viene, ¿no? Precisamente la importancia de que quisiéramos proyectar las consecuencias de la obesidad que se presenta y lo que va a costar el tratamiento de diabetes en esta población. Entonces aquí está un trabajo de Alberto Paloni, Irán Beltrán, Beatriz Nova, que está aquí, Guido Pinto, donde presentan las probabilidades de incidencia de diabetes en la población otra vez de 2001 a 2012, de acuerdo a su peso corporal. Las barras azules son normales, las cafés son sobrepeso y la verde es obeso. Y resulta que sí, efectivamente se va acumulando mucho más el riesgo de presentar alguna diabetes de acuerdo a el índice del sobrepeso. Y resulta que el riesgo de presentar un nuevo caso de diabetes, la incidencia, es 2.6 veces y 1.8 veces más alto para los obesos y los de sobrepeso relativamente con respecto a los que tienen peso normal. Entonces ya podemos ver otra vez la relación entre índice de masa corporal o el peso corporal y el nuevo caso de diabetes en la población con la encuesta. Y ahora les voy a presentar resultados de que una vez que tenemos estas incidencias, se puede entonces proyectar lo que pasa en el futuro, inyectándole a la población del futuro, de acuerdo con sus características, la incidencia de la población actual de acuerdo con sus características. Entonces estamos proyectando no cohortes sintéticos, sino de acuerdo a las características reales de la población individual, los individuos que estamos observando en la encuesta. Entonces estamos trabajando con César González, Brian Tiesinger y Dana Goldman de la Universidad del Sur de California en la proyección del futuro de la diabetes en México. Estamos aquí ahorita, estamos proyectando primero el número de casos futuros de diabéticos. Primero entonces resulta que la línea azul es el escenario 1, donde simplemente lo dejamos sin ningún cambio, no se reduce la incidencia y le están inyectando la incidencia nueva de acuerdo a las características de la población otra vez en los modelos de incidencia que vieron. Y en el escenario 2, que es el café, se asume que qué pasaría si se reduce en 25% la incidencia de diabetes. Y resulta que terminamos en 2050 con una prevalencia proyectada de diabetes de 0.42 en el escenario 1 sin ningún cambio y de 0.32 para si se reduce la incidencia de diabetes. Entonces, este es con el modelo que decía Aileen,
contestando a la pregunta de Carlos Cano, que ya podemos hablar de la política pública, porque esto le permite al que toma decisiones inmediatamente ver cuál sería la influencia de reducir o de tratar de fomentar algunas políticas que reduzcan la incidencia. Y si no hacemos nada, entonces esto nos permite ver, bueno, ahora veamos cuál es la proyección de la población que da 50 más con diabetes que tendríamos en el año 2050, de acuerdo con el modelo Future Elderly Model que estamos haciendo con la Universidad de California del Sur. Y entonces esto pasa si ahorita que tenemos 4 millones de diabéticos en esta población de 50 más en 2012, se van a convertir en 22 millones, 21.6 millones en 2050, si no se hace nada. Si se reduce la incidencia de diabetes a un 25%, se estima que serían 17 millones de diabéticos. Entonces ya, como decía, estamos mostrando los primeros resultados de poder inyectar en la proyección el comportamiento de las personas, lo que observamos en la muestra longitudinal. Entonces, como conclusión, porque ya me hizo bip, es que la encuesta como este tipo y la familia de encuestas que están representadas en nuestros grupos tienen el poder analítico para hacer estudios de transiciones. Estamos muy entusiasmados porque incluso no les platicamos todos los detalles, pero si ustedes toman nada más las 2 primeras encuestas y tratan de proyectar cuántos casos de diabetes va a haber con la incidencia de que vieron en los 2 años primeros, le pegamos a la prevalencia de 2012. Entonces sí proyectamos bien, sí maneja, sí funciona bien el modelo, por lo menos para diabetes. Los políticos, los que toman decisiones pueden usar este tipo de conocimiento para estudiar transiciones en salud y en mortalidad y proyectar las necesidades futuras. Claramente, simplemente para cerrar, viendo hacia atrás, a mí me parece que la disponibilidad de los datos longitudinales simplemente es el motor que está moviendo toda esta generación de información en esta línea de investigación, y sin los datos que tenemos en la encuesta pues no podríamos hacerlo. Y también quería comentar algo que no sé si se ha dicho antes, porque me hizo una pregunta una persona, en que si estamos considerando, por ejemplo, un módulo especial o unas preguntas especiales para los cuidadores de los adultos mayores, que se proyecta tanta enfermedad, pero les dije, no estamos contemplándolo ahorita, pero el estudio longitudinal precisamente se presta para hacer módulos diferentes cada vez. Entonces, en 2015 esperamos hacer un módulo en profundidad de cognición, podría ser en el futuro un módulo en profundidad de cuidadoras o de algún otro tema. Se presta mucho y así es lo que hacen en los estudios americanos y de otros países. Muchas gracias.